derivadas sucesivas. Arranquemos con una observación. Hemos visto que f', la derivada de una función f, es también una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también depende de x, ¿no? A ver, por ejemplo, eh, la derivada de x cuadrado es 2x. X cuadrado es una función cuadrática y, bueno, 2x es una función lineal que podría volver a derivar, ¿no? Cuyo dominio puede ser más pequeño que la del f. Bueno, eso después ahondaremos mejor en la guía 7. Además, esta nueva función puede o no ser derivable, ¿no? Supongamos que es derivable. Si f' es derivable, dará lugar a una nueva función, que es la prima de la prima, o sea, es la derivada segunda. ¿Sí? Bueno, la vamos a llamar de esa manera y la vamos a denotar con una doble prima. Bueno, de manera análoga, ¿sí? Si f segunda la podemos derivar, obtenemos f tercera, f cuarta y así siguiendo. ¿Sí? O sea, como la derivada prima, a veces, la derivada prima, sí, f', que es la derivada, es una función que si se puede seguir derivando, la voy a volver a derivar y obtengo f segunda. Que la derivada segunda, vamos a ver que va a ser importante, y lo vamos a ver en la guía 7. Después, y en la guía 8, que es Taylor, polinomio de Taylor, ahí vamos a ver derivadas sucesivas a morir. Entonces, veamos dos ejemplitos, y ya con eso terminamos los contenidos de hoy, y ya terminamos la guía 5. Supongamos que tenemos esta función f de x, que es x cubo más 2x. Entonces, la derivada de esto va a ser 3x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado, ¿no? Menos 2 sobre x cuadrado. Que bueno, esto lo acomodo un poco mejor. Esto ya, en teoría, ustedes ya deberían saber derivarlo. Les queda 3x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado. Ahora, si se fijan, esto es otra función. Por lo tanto, lo puedo volver a derivar. Y si yo derivo esta otra función, lo que obtengo es la derivada segunda. Que si derivo el primer término, me va a quedar 6x. Y esto, se lo dejo a ustedes como tarea, acá les conviene ver es esto como un x a la menos 2, el menos 2 baja, que con este menos 2 se transforma en un 4, y el menos 2 del exponente le resto 1, me queda un x a la menos 3, después lo doy vuelta, bueno, les termina quedando lo siguiente, 6x más 4 sobre x cubo. Nada, con lo que vimos, hagan todos los pasos intermedios, van a ver que esta parte es fácil de ver, ¿no? La derivada de 3x cuadrado es 6x. Esto se lo dejo a ustedes que jueguen un poquito, para llegar de menos 2x cuadrado, su derivada es más 4x cubo. El secretito está en que esto lo tienen que escribir, en vez de 1 sobre x cuadrado, escríbanlo como x a la menos 2. ¿Sí? Y bueno, y esto yo podría seguir derivándolo un par de veces más, ¿no? Obtener f tercera, f cuarta y así. En algún momento esta se me va a desaparecer, porque la derivada tercera me va a dar 6, y en la derivada cuarta esto ya se hace 0. El término que no desaparece es este no va a desaparecer, el denominador, si se fijan, eso lo dejo a ustedes como tarea, va a seguir creciendo, va a aparecer un x cuarto, un x quinta, y así siguiendo. Bien, ¿qué pasa acá cuando tenemos, por ejemplo, este segundo ejemplo? Tengo coseno al cuadrado de x. Acá, cuando yo derive, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Porque tengo un paquetito al cuadrado. Como tengo un paquetito al cuadrado, va a ser 2 veces el paquetito por la derivada del paquetito. O sea, 2 por el coseno por menos el seno. ¿Ok? Acá usé regla de la cadena. Bueno, eso si lo acomodo, me queda menos 2 por coseno de x por el seno de x. Ahora, esto puedo volver a derivarlo, así que puedo obtener la derivada segunda. Y acá lo que me conviene hacer es la regla del producto. El menos 2 lo dejo afuera, y lo que voy a derivar es el coseno y el seno, ¿no? Con la regla del producto. Que si se fija me queda la derivada del coseno, que es menos el seno, por el seno sin derivar, más el coseno sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Sí? Hice la regla del producto. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora, si se fijan, ¿qué me termina quedando? Seno cuadrado, seno de x por seno de x es seno cuadrado. Así que acá me queda un menos seno cuadrado, más un coseno cuadrado de x. ¿Ok? Menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Que eso, si distribuyo con el menos 2, me termina quedando 2 seno cuadrado de x menos 2 coseno cuadrado de x.
Si me piden un f tercera, hay que derivar esto. Bueno, fíjense que, nuevamente hay que hacer la regla de la cadena, ¿no? Que ya lo habíamos hecho acá, en un principio, acá hay que volver a hacerlo. Entonces, esto se lo dejo a ustedes que hagan los pasos intermedios, pero el 2 lo bajo, entonces me queda 2 por seno de x por la derivada del seno, que es el coseno, que es este primer término, ¿sí? Eso mírenlo ustedes bien con detalle, se lo dejo a ustedes como tarea que hagan los pasos intermedios. Y después hago regla de la cadena con este término. Entonces bajo el 2, 2, o sea, 2 por 2, 4, por coseno, por la derivada del coseno, que sería la derivada del paquetito, menos el seno. ¿Ok? Ahí, bueno, acomodo un poco, fíjense que me queda 4 seno de x coseno de x, menos, por menos más, 4 coseno seno, ¿no? Entonces acá estoy sumando 4 manzanas con 4 manzanas, me queda 8 manzanas, ¿no? Manzana acá sería seno de x coseno de x.